Hola, en este video voy a estar dando la explicación del trabajo práctico número 2 de la materia Química 1, 6302 para Ingeniería Química. El TP consiste en la determinación de la masa molar del magnesio. Cabe aclarar que el magnesio es un elemento, por ende en realidad estaríamos determinando la masa atómica, ¿sí?, del magnesio. De cualquier manera, a lo largo del TP se habla de masa molar, así que me voy a estar refiriendo de esa manera, pero sepan que es masa atómica realmente. Bien, para este trabajo práctico, primero es necesario que tengan en cuenta los contenidos de las clases de equilibrio de fase, si van a ser necesarias para el entendimiento de este TP. Así que si no vieron ese video todavía, véanlo, por favor, antes de seguir con este. Y ahora sí arrancamos. Para este trabajo práctico vamos a hacer principalmente dos reactivos. El magnesio, sí, que es de lo que queremos determinar la masa molar, es un metal, se comercializa en forma de cinta en general, que es lo que vamos a tener en el laboratorio, y se toma una pequeña porción y se la pesa. Es muy importante determinar el peso de esta masa de magnesio, ¿sí? Por otro lado, es necesario el ácido clorhídrico, ¿sí?, que va a reaccionar con el magnesio. Es un ácido, como tal, es corrosivo, sobre todo de manera concentrada. Ustedes en el laboratorio no lo van a tener de manera concentrada porque nosotros se lo vamos a dar ya diluido, ¿sí?, con agua destilada. Acá tienen un pequeño ejercicio para ver realmente cuántos moles estamos usando. Nada, para aplicar un poco los contenidos que vienen viendo. Nada raro. Aún diluido, el ácido clorhídrico es corrosivo. Así que siempre hay que tener cuidado con el uso de ácidos, ¿sí? Con el uso de ácidos, de bases, que es algo, el tema del cuidado y de la protección es algo que vamos a hablar, vamos a estar aplicando mucho en el laboratorio en esta materia porque es una materia introductoria. Seguimos. La reacción que queremos que ocurra se va a dar en un Erlenmeyer, ¿sí? Este Erlenmeyer va a estar acoplado a un dispositivo llamado cuba hidroneumática, ¿sí?, que es esto que tenemos acá, que no es nada más ni nada menos que una probeta llena de agua invertida dentro de un recipiente, también con agua, ¿sí? Acá inicialmente no hay ningún gas, está completamente lleno de agua. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque uno de los productos de esta reacción, que es el hidrógeno, que es una de las cosas más importantes de este trabajo práctico, vamos a hacer que burbujee a través de este tubo y dentro de la probeta, a través del agua, y que quede acá en la probeta, ¿sí? Y es muy importante que ahí solamente haya hidrógeno y, bueno, un poco de vapor de agua, porque todos sabemos a esta altura que el agua, ¿sí?, y la mayoría de los líquidos cuando están dentro de un sistema cerrado, con gases sobre sí mismos, tienen la posibilidad de formar un equilibrio con esa fase gaseosa y liberan algo de vapor, dependiendo de la temperatura de ese ambiente, de ese sistema, ¿sí? En fin, como decía, importante que solamente haya hidrógeno, que no haya nada de aire. Seguimos con el resto. Esta es la reacción que vamos a estar queriendo efectuar, ¿sí? El ácido clorhídrico que reaccione con el magnesio para formar cloruro de magnesio, que es una sal que va a quedar disuelta en el Erlenmeyer, ¿sí? No vamos a tener ningún problema con esa sal, no va a ir con el hidrógeno ni nada de ese estilo. Y el susodicho hidrógeno, que como es un gas, y es un gas menos denso que el aire ambiente, va a subir y va a pasar por el tubo hacia la probeta. Cosas relevantes son que el hidrógeno es explosivo, eso siempre hay que tenerlo en mente y siempre hay que tener cuidado. Como en el laboratorio igual no van a haber llamas abiertas en este TP en particular, nada, no es muy peligroso en el momento. Y la otra cuestión es que el cloruro de magnesio no se tendría que desechar, sino que se nos devuelve para poder después reprocesarlo,
¿sí? Y usarlo para otras prácticas. Ahora que sabemos lo que pasa con la reacción, tenemos que ver qué es lo que necesitamos medir, ¿sí? Porque esta reacción la estamos haciendo para poder determinar lo que es la masa atómica del magnesio, ¿sí? ¿Para qué hacemos esta reacción? El magnesio, así como sólido, es muy complicado determinar la cantidad de átomos que tiene, ¿sí? Esa masa. Pero, si nosotros vemos esta reacción, que es 1 a 1 de magnesio e hidrógeno, podemos ver que por cada mol de magnesio que nosotros metemos en la reacción, libera un mol de hidrógeno. Y el hidrógeno, siendo un gas, posee ciertas cualidades que nos facilita determinar cuántos moles tiene. Por ejemplo, con la ecuación de gases ideales, podemos medir distintas variables de ese gas y determinar su número de moles, ¿sí? Estas variables tendrían que ser la temperatura, que la van a medir con un termómetro. Pueden medir la temperatura del agua que está en contacto con ese hidrógeno, con ese gas. Y ahí aproximamos que esa es la temperatura del gas. Después el volumen, que se mide directamente de la probeta. Sí, la probeta es un elemento de medición de volumen. Y por otro lado, la presión que está ejerciendo ese gas, la presión parcial del hidrógeno en la probeta. Para eso, vamos a tener que usar los principios de la hidrostática, ¿sí? Porque no tenemos herramientas de medición de presión en el laboratorio, pero sí podemos hacer hacer un poco de análisis, ¿sí? Entonces, por hidrostática nosotros sabemos que en la superficie del agua, acá donde estoy marcando el mouse, la presión es la presión atmosférica. ¿Sí? Si vengo más para abajo, ya tengo presión de agua que no, ya deja de ser una presión conocida. La presión atmosférica la podemos saber para ese día con el Servicio Meteorológico Nacional, que le informa todos los días. Entonces, la presión atmosférica es dato. Esa presión tiene que ser la misma que la presión a esta altura de la probeta, ¿sí? Porque la presión tiene una dependencia con la altura. Entonces, acá dentro de la probeta, yo tengo varias presiones, varios elementos que me aportan a la presión. Tenemos la columna de agua, que ejerce una cierta presión, y después los gases que están ahí arriba en la probeta, que ejercen cada uno una cierta presión parcial. Entonces, por un lado, el cálculo de la presión de la columna de agua se puede hacer a partir de la ecuación de Bernoulli, que ustedes vieron en el CBC, en física del CBC, con el tema hidrostática, ¿sí? Y acá hay un pequeño cálculo para poder llevar esta presión de columna de agua directamente a milímetros de mercurio, ¿sí? Que es una unidad muy usada, y simplemente sabiendo las densidades de ambos compuestos y la altura de la columna de agua podemos determinar la altura de la columna de mercurio, de la presión en milímetros de mercurio. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que determinar la presión de vapor de agua que está como vapor en la probeta. Como dijimos antes, depende exclusivamente de la temperatura. Entonces, la temperatura que ya incluimos en la ecuación de gases ideales nos va a servir para determinar la presión de vapor de agua en la probeta. Y podemos despejar simplemente la presión parcial de hidrógeno, que es el último dato que nos faltaba para poder determinar la masa atómica del mercurio, ¿sí? Esto, nada, es un machete para que vean bien, para que después puedan ver bien qué necesitan en cada lugar. Y una vez que tienen la masa atómica del mercurio, queda hacer un pequeño análisis. ¿Sí? Siempre en el laboratorio hay que hacer análisis de lo que se está haciendo, no basta simplemente con obtener un resultado. Por ejemplo, el cuestionario de aplicación lo primero que nos pide es calcular un error relativo porcentual con respecto al valor de la masa atómica del mercurio de tablas, ¿sí? Porque justamente este es un valor que es conocido, está en la tabla periódica. Entonces pueden ustedes saber cuán grande fue el error en la medición y en la determinación. Recuerden que cualquier variable experimental que se mide
siempre va a tener acarreado un error. Ya sea error de instrumento, ya sea error humano en la medición, o errores dentro de la misma experimentación. ¿Sí? Esos errores pueden ser por exceso o por defecto, y eso me lleva al inciso D, después vuelvo con el B y el C, que les pide enumerar las posibles causas de error, indicando si el error es cometido por exceso o por defecto. ¿Sí? Entonces, cada una de estas variables que ustedes obtuvieron de manera experimental o a través de algún que otro cálculo o tabla, tiene acarreado un error. Además, como decía, puede haber errores en la misma experimentación. Por ejemplo, puede haberse escapado algo de hidrógeno a la atmósfera. En ese caso, el volumen que ustedes están poniendo en esta ecuación resulta menor que el que tendría que haber sido para la masa de magnesio que reaccionó. Esto, a los efectos de la masa atómica de magnesio que ustedes calculan, genera que esa masa atómica sea mayor, ¿no? Porque hay un valor más chico dividiendo, entonces la masa atómica resulta mayor. Eso es un error por exceso, ¿sí? Un error por defecto sería, por ejemplo, que hayan leído mal la temperatura en el termómetro, o que el termómetro esté andando mal, y que esa temperatura que ustedes hayan visto sea menor. Si la temperatura resulta menor, entonces la masa atómica es menor, la que ustedes determinan, y es un error por defecto. ¿Sí? Piensen cualquier tipo de error que puede llegar a ocurrir, en todo caso es algo que se puede ver en clase, ya que no están haciendo la experiencia en el laboratorio en este momento. Me fui, no, acá está. En cuanto a los incisos B y C, pueden hacer los cálculos con los datos que ustedes determinan experimentalmente. La idea es que obtengan estos valores a partir de datos experimentales y los comparen con los verdaderos datos, eh, como por ejemplo el volumen molar normal del hidrógeno, ¿sí? Ustedes saben que el volumen molar normal de cualquier gas ideal ya viene determinado, porque es simplemente el volumen de un mol de gas ideal a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, ¿sí? Entonces, la forma en que ustedes lo determinarían acá es calculando el volumen molar a partir de los moles de hidrógeno que ustedes calcularon que existen, dividido el volumen que ocupaban esos moles de hidrógeno, combinado con el vapor de agua, por supuesto, es el mismo volumen, y luego con esta ecuación de acá, hacer la transformación hacia una atmósfera y 0 grados Celsius. Recuerden, por favor, que estos grados, esta temperatura siempre se pone en Kelvin, si es temperatura absoluta, y ahí pueden darse una idea de cuál es el volumen molar normal de hidrógeno. Y la densidad acá está explicada. Tienen la masa de hidrógeno que pueden sacar a partir de la masa molar del hidrógeno, los moles que ustedes ya tienen, y el volumen medido de vuelta en la probeta. ¿Sí? Así concluye la explicación de este TP, y cualquier duda la veremos en las clases. Bueno, un detalle importante que se me estaba pasando, y que debería estar realmente en el cuestionario de aplicación, es por qué podemos usar este dispositivo para poder medir el hidrógeno, ¿sí? Y por qué el hidrógeno no se disuelve en el agua. Bueno, el hidrógeno es un gas que no se disuelve en el agua, ¿sí? Si esta reacción, por ejemplo, liberara oxígeno o liberara sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, ¿sí? Estos son todos gases que o se solubilizan en el agua o reaccionan con el agua, ¿sí? Entonces, cualquier medición de volumen que nosotros tomáramos de acá, de la probeta, sería errónea, ¿sí? No estaría condiciéndose con los moles que efectivamente reaccionaron de magnesio y del gas correspondiente, ¿sí? Entonces, esa experiencia se puede realizar de esta manera porque el hidrógeno es insoluble en agua y no reacciona con el agua. Y ahora sí terminamos.